Muy buenos días, hoy vamos a dar inicio a una nueva clase práctica de salud pública. ¿Quién les habla? Gabriela Villordo, de la comisión número 3. Es así que los objetivos de la clase de hoy van a ser, primero, conocer un poquito de las características del dengue. Hoy vamos a hablar específicamente de dengue, de su cadena epidemiológica y de las manifestaciones clínicas. Una vez que nosotros tengamos como base la cadena epidemiológica de dengue, vamos a poder identificar las características diferenciales en los eslabones de la cadena epidemiológica con los otros virus que también afectan al ser humano y que en general tienen como vectores a los mosquitos. También vamos a establecer las diferencias entre las sintomatologías de las enfermedades producidas por arbovirus, que en definitiva el grupo de las enfermedades que van a ver hoy también lo van a tener que estudiar un poquito más cuando tengan que hacer la actividad práctica. El dengue es una enfermedad causada por un virus. El virus del dengue va a pertenecer a la familia Flaviviridae, ¿sí? Donde van a existir 4 variedades. En general, este virus se va a transmitir a través de la picadura de un mosquito perteneciente al género Aedes. La clase de mosquitos ustedes la vieron el martes, así que medianamente están al tanto de las características morfológicas, fenotípicas de los distintos tipos de mosquitos. Bueno, tenemos que el virus entonces, el virus del dengue tiene 4 serotipos. Estos serotipos son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que tiene de característico esta enfermedad es que la inmunidad que genera es una inmunidad de tipos serotipo específica, por lo que la infección con algún determinado tipo de estos serotipos que les fui mencionando con anterioridad va a conferir una inmunidad permanente al individuo, ¿sí?, contra el serotipo que ha sido afectado. Y por unos meses nada más va a tener la capacidad esta persona de poder tener una inmunidad contra los otros tipos de serotipos. Aunque en teoría una persona puede llegar a tener los 4 serotipos, en teoría, no se ha llegado a determinar la presencia en una misma persona los 4 serotipos, pero sí la presencia de la inmunidad con respecto a 3 serotipos en particular. Y cualquier serotipo puede ser capaz de producir las formas graves de la enfermedad, pero los serotipos 2 y 3 es como que ellos han sido mayormente estudiados, y la que en general se los encuentra a estos tipos, al serotipo 2 y 3, como asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos. Bueno, y el dengue hoy lo damos en la clase de salud pública porque es una enfermedad que también ha tenido un mayor número de casos en estas últimas épocas. En general ustedes están al tanto del número de casos, quizás algunos haya padecido la enfermedad, y en definitiva es un problema de la salud pública, con lo cual ustedes como estudiantes de medicina veterinaria tienen que estar al tanto, porque en general en todos los aspectos, en todas las áreas, al médico veterinario se le suele preguntar respecto a diferentes temas cuando se tratan de no solo de animales, sino también de insectos u otros tipos de animales o otro tipo de vectores, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Bueno, el origen del dengue remonta al idioma africano, donde tiene la terminología de dinga o yenga, donde había se daba la presentación de enfermedades súbitas causadas supuestamente por malos espíritus. En general ustedes siempre recuerdan que en todas las historias del inicio de las materias en general siempre nos hacen un breve recordatorio de la historia, y en definitiva no quería dejar pasar este
esta clase práctica como para que ustedes también tengan una base de lo que de dónde deriva el dengue, ¿sí? En Filadelfia, fíjense, en los años 1780 se describió, fíjense, los años atrás se describió una pandemia que se la denominó la fiebre rompehuesos. Tenía como sintomatología fiebre, dolor de cabeza, artralgias, vómitos y hemorragias. En el año 1801 se describe una epidemia con un síndrome similar en España, Madrid, y luego de la Segunda Guerra Mundial comienzan una serie de eventos, de una serie de epidemias en los distintos continentes de Asia, África y América. Así tenemos que esta es una imagen representativa de los años de las décadas de 1970, 1980, en países donde en general todavía estaban libres del vector. Y fíjense que en el año 1930 Argentina todavía no llegaba la presentación de la distribución de la Aedes aegypti, principal vector en el dengue. Bueno, y para ubicarnos específicamente, haciendo ese breve recordatorio o esa breve introducción respecto de la historia, vamos a ubicarnos en la taxonomía de los arbovirus. En general esto ustedes ya lo vieron, pero más que nada yo quería hacerle hincapié de que lo que van a ver ustedes hoy va a ser dengue, y específicamente ustedes pueden observar que está dentro de la familia Flavipiridae. Pero también hay otros tipos de enfermedades como Zika, también Mayaro, Chikungunya, fíjense que acá está Oropuche, que todos básicamente están dentro de la gran del gran grupo de los arbovirus, ¿sí? Y como para que ustedes tengan en cuenta ciertos tipos de términos que vamos a ir utilizando a lo largo de la clase, como para que ustedes tomen nota, porque estos son términos que en general le pueden llegar a servir, es que, por ejemplo, para que ocurra casos autóctonos de dengue, siempre se va a requerir la presencia del virus, en este caso del virus dengue, con sus serotipos. Vamos a ver qué serotipos. También se va a requerir la presencia del mosquito vector y obviamente de personas susceptibles. Esto va a estar influenciado por factores ambientales, va a estar influenciado mayormente por las condiciones de temperatura y humedad, que en general se sabe o se conoce que en la época primavera-verano es donde aumenta la cantidad de vectores y el desarrollo de la infección viral también aumenta con la presencia del mosquito vector. Otra terminología que también vamos a hacer referencia es el periodo extrínseco de incubación, que es aquel periodo que va a transcurrir desde que el mosquito toma sangre infectada, que en él se produce una serie de reacciones obviamente dentro del mosquito, y que en el periodo de alrededor de 10 días en promedio, 7, 14 menciona la bibliografía, ese mosquito tiene la capacidad de transmitir el virus. Ese periodo obviamente va a variar con condiciones de temperatura y humedad. ¿Por qué es importante conocer el factor extrínseco de incubación? Porque en base o teniendo la idea de este periodo podemos llegar a determinar si son casos sospechosos, si son casos definitivos, teniendo en cuenta la epidemiología de la enfermedad dengue. Y la transmisión. La transmisión en América en general solamente ha sido determinada o demostrada la transmisión de dengue a través de mosquitos, ¿sí? La Aedes aegypti.
El Aedes albopictus, en cambio, está relacionado a la transmisión de la enfermedad, pero en otros continentes. El Aedes aegyptis y el Aedes albopictus, ambos mosquitos se desarrollan en general dentro, se podrían clasificar los domiciliarios, dentro del hogar, y se pueden almacenar en lugares como los floreros, tachos, tanques, macetas, y también obviamente pueden proliferar o pueden estar ubicados en recipientes extras domiciliarios como neumáticos, piletas, pero ahora vamos a ver un poquito respecto de esas características del vector. En definitiva, la transmisión se da de un hospedador infectado. El vector se infecta en un momento determinado porque toma sangre del hospedador infectado, y el hospedador susceptible es el que en general siempre sale nuevamente siendo infectado, con lo cual ahora vamos a ver una imagen que nos podemos llegar a esquematizar lo que es la cadena epidemiológica en sí. También hay una transmisión, se ha descrito una transmisión biológica como forma de transmisión. El mosquito obviamente va a picar infectado con el virus. Obviamente, como dije con anterioridad, debe haber picado a una persona infectada en un periodo de viremia, y ahí puede seguir con lo que es la transmisión del virus dengue. Pero también se ha determinado que existen transmisión del virus entre generaciones de mosquitos, ¿sí? Entonces, una hembra infectada puede llegar a transmitir el virus a su progenie y van a nacer mosquitos infectados. Esta transmisión se denomina vertical o transovárica, y en general todavía se cree que podría llegar a ser o carecer de importancia epidemiológica en nuestro país, pero se está estudiando en otras partes que hay esta capacidad de transmisión biológica. Y vamos a la cadena. En definitiva, como dije con anterioridad, el mosquito lo que va a hacer es picar a una persona enferma que debe de estar en un periodo de viremia. Luego de un periodo de incubación intrínseco dentro del mosquito, se produce la afectación de una persona sana, y esta persona sana va a adquirir la enfermedad. Pero en otras partes del mundo se sabe que hay otro tipo de ciclo. El ciclo que les mencioné con anterioridad es el que se da en las Américas, pero en otras partes del mundo tenemos que hay un ciclo selvático donde el reservorio del virus dengue serían considerados los monos, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean que la característica que poseen las distintas enfermedades siempre va a variar de el lugar geográfico de lo cual estemos hablando, como les mencionó la doctora en el teórico de enfermedades emergentes y reemergentes, y no solamente del lugar geográfico, sino del tiempo que nos estamos haciendo referencia. Así tenemos que las etapas de la evolución del dengue tenemos que van a variar dependiendo de las características que posea el estado inmunitario de la persona que padezca la enfermedad. En algunos casos se pueden dar sintomatologías leves, ¿sí? También va a depender del serotipo del cual estemos hablando. Y es así que la infección del dengue puede ser clínicamente inaparente, como dije con anterioridad, o que pueden causar una enfermedad de variada intensidad. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, no se transmite a través de objetos ni por vía oral,
ni por de manera sexual, de manera respiratoria. Sin embargo, aunque es infrecuente, también están descritas la transmisión durante el embarazo y vía transfusional, ¿sí? Está descrito en la bibliografía esto. Los casos de dengue en general pueden variar con una duración limitada de 2 a 7 días y siempre fíjense que dentro de este cuadrito la característica que tiene la enfermedad es de tener periodos de fiebre muy alta en los primeros días de las etapas de la enfermedad. En la etapa febril, específicamente hablando, tenemos elevada fiebre en los primeros 4 días aproximadamente de la enfermedad, con lo cual tenemos que prestar mucha atención a la sintomatología de la que estemos hablando, y sobre todo tenemos que prestar mucha atención a la deshidratación que se puede llegar a provocar en esta etapa en particular de la enfermedad. En este caso, la sintomatología que va a haber, aparte de fiebre, va a haber dolor muscular, dolores articulares, cefalea, astenia, exantema, prurito, síntomas digestivos como dolor abdominal. Algunas veces pueden llegar los pacientes a tener diarrea, y en algunos casos puede llegar a desarrollar, algunos pacientes pueden llegar a desarrollar manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? Como por ejemplo epistasis, gingivorragias, petequias, púrpuras, equimosis, y que en general ya va a corresponder a un tipo de dengue grave, que ahora vamos a ver la clasificación del dengue en dengue grave y dengue propiamente dicho, pero vamos a ver en posteriores diapositivas. Así tenemos que tomar muy en cuenta esta etapa de la enfermedad del dengue, ¿sí? En esta etapa de fiebre o la etapa febril, lo que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que aguardar para prevenir el shock, ¿sí? Estos choques acá que menciona, que se observa en el esquema, lo que tenemos que tener muy en cuenta y vamos a tener que estar muy atentos son los signos de alarma de dolor abdominal, vómitos, derrames serosos, sangrado de las mucosas, y es muy importante que se tome en cuenta estas características para evitar el shock en el paciente que está teniendo dengue. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan respecto de la enfermedad? Porque, como les dije con anterioridad, en general uno sale luego, y quizás ya les pase, sale luego a atender en un consultorio o a alguna persona en particular, y como nosotros somos futuros profesionales, mejor dicho ustedes son futuros profesionales, tienen que tener conocimiento respecto de vectores, respecto de las enfermedades. Si bien ustedes no van a tratar específicamente al paciente con dengue, es muy importante que ustedes conozcan acerca de la enfermedad. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a ser los que en un futuro van a tener que realizar una promoción de salud, una educación sanitaria a las personas que le preguntan qué puedo hacer con tal o cual vector, tal o cual insecto, tal, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, seguimos dentro de lo que son las etapas de la enfermedad del dengue. Teníamos la etapa febril, que en general varía entre 1 a 4 días, dependiendo si es adulto o niño, pero en general tiene un promedio de 4 o 5 días aproximadamente. Luego tenemos la etapa de la enfermedad crítica, que esta es la que tenemos que tener mucho cuidado, porque en general en este caso en particular es donde se provoca los shock hipovolémicos, que es lo que caracteriza a la enfermedad de dengue grave en general, ¿sí? En esta etapa en particular de la enfermedad se va a caracterizar por
la piel fría, el pulso débil, taquicardia, hipotensión en el paciente que está sufriendo el ataque por el virus dengue. Y obviamente tenemos que tener cuidado del shock hipovolémico porque, como recordarán ustedes de patología general, de patología médica, este shock se va a generar por esa extravasación de plasma, con lo cual va a haber desbalances hidroelectrolíticos, y no solamente hidroelectrolíticos, sino también en la generación de lo que tenga que ver con albúminas. Va a haber una hipovolemia, va a haber una hipoalbuminemia, y esto va a generar el shock hipovolémico en particular, ¿sí? No es necesario esperar hasta que se produzca la hipotensión para poder diagnosticar el shock, ¿sí? En general hay diferentes tipos de resultados en los análisis de laboratorio clínico en general, donde se puede llegar a determinar la presencia de estar en esta etapa en particular. Por ejemplo, acá tenemos que las plaquetas disminuyen mucho en esta etapa de la enfermedad. Bueno, y lo que tenga que ver con la etapa de recuperación del paciente, van a ver que las plaquetas se elevan. En general, la recuperación hace referencia o se hace evidente la mejoría del paciente que ha estado pasando por diferentes tipos de sintomatologías a lo largo de lo que es la evolución del dengue, ¿sí? En general, en algunos casos suelen quedar secuelas como la insuficiencia renal y otros tipos de insuficiencia, como por ejemplo insuficiencia cardíaca y demás, que eso hay que vigilar. Y fíjense acá en el caso de esta última parte de lo que es la etapa de la evolución del dengue, la serología y la virología. Fíjense que a lo largo, ya al finalizando lo que son las etapas de la enfermedad, hay un aumento de la inmunoglobulina M, que es la que nos va a dar los diagnósticos futuros después. Una de las cuales, ¿no? Porque hay también diagnósticos serológicos, otros tipos de diagnósticos que vamos a ver con posterioridad. Bueno, y así llegamos a la clasificación de dengue. Durante varios periodos de tiempos anteriores se fue clasificando al dengue de acuerdo, por ejemplo, fiebre de dengue, fiebre hemorrágica, por dengue, y tenía diferentes tipos de clasificaciones. Hasta que la OMS auspició un estudio internacional que se denominó DENCO, ¿sí? Dengue Control, donde el objetivo principal de este estudio era controlar una mejor forma de poder clasificar la enfermedad e identificar los diferentes tipos de signos que eran más o que fueran más útiles para mejorar el tratamiento o el manejo de los casos de dengue. Y entonces se llegó a una clasificación binaria, donde tenemos que el dengue entonces se va a clasificar dengue propiamente dicho y dengue grave. Que dengue grave se va a o los criterios que se van a tomar como para clasificar al dengue en grave va a ser escape masivo de fluidos y esa extravasación de líquidos. También va a haber una hemorragia grave, que yo les fui mencionando algún tipo de sintomatologías, y daños graves en diferentes tipos de órganos afectados por el virus del dengue. También tenemos que se fue clasificando al dengue sin signos de alarma ni comorbilidad, y los criterios que fueron utilizados para poder clasificar al dengue de este modo fue sin signos de alarma. Vamos a ver un poquito respecto de esto, ¿sí? Tenemos que en algunos casos el dengue con comorbilidades, los criterios en general siempre
para clasificarlos dentro de este recuadro. Las condiciones tenían que haber condiciones preexistentes o riesgo social, como para poder determinar si esta persona iba a recibir un tratamiento convencional o algún tratamiento en particular. Si el riesgo social es elevado, es decir, que la persona no puede acercarse a un centro asistencial, todo eso se considera como para poder clasificar a la persona que está padeciendo dengue, para poder obviamente darle el mejor tratamiento. Es así entonces que los signos de alarma que también se tienen en cuenta como para poder clasificarlo al dengue van a ser dolor abdominal, vómitos, derrames serosos, sangrado de mucosas, somnolencia. Todos esos signos de alarma van a ser considerados para poder clasificar a la persona que está padeciendo dengue, y si tiene uno o más de los siguientes hallazgos, como por ejemplo shock hipovolémico, distrés respiratorio, sangrado grave, automáticamente esta persona está considerada que está padeciendo la enfermedad de dengue grave. Esto es un mapa que refleja la distribución del dengue en todo el mundo. Fíjense que de acuerdo a la coloración podemos observar que el color rojo y el naranja es que está presente el dengue en todas estas áreas del mundo. Este mapa se puede observar si uno ingresa a través de internet al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, donde va a haber diferentes tipos de características. Va a estar la distribución, que es lo que es el dengue, las manifestaciones clínicas, la distribución, y en este caso está la presentación de los casos en los últimos 3 meses. Fíjense cómo se distribuye a lo largo de todo lo que es el mapa. También tenemos que hace poco nosotros tuvimos un elevado número de casos en lo que es Corrientes. Quizás ustedes, como dije con anterioridad, algunos haya padecido de la enfermedad y sepan muchísimo más de la sintomatología de lo que yo les estoy mencionando. Pero fíjense que en la fecha, en el parte oficial, en general acá se sumaron dengue y coronavirus, en la fecha del 3/7 teníamos aproximadamente 1.209 casos positivos y en general medio lo mismo de recuperados. Y pueden llegar a observar que a lo largo o al día siguiente ya no detectaron la presencia de casos nuevos de coronavirus, ¿sí? Y hasta ahora en el parte oficial no tenemos datos de lo que es el dengue, con lo cual no significa que no haya. Quizás no se está diagnosticando, porque también ustedes tienen que saber que hay ciertos tipos de políticas públicas que se manejan, que inclusive están dentro de los manuales o las guías para los médicos para este tipo de enfermedades, donde se maneja un número determinado de reactivos como para poder realizar las pruebas, tanto serológicas como las otras pruebas de reacciones, como para observar la presencia de dengue, en particular del virus dengue. En definitiva, ¿qué es lo que se hace para, una vez tomada la muestra de esta persona que tiene o está padeciendo ciertos tipos de sintomatologías característicos de la enfermedad dengue? Lo que se hace es se toma una muestra a los 5 días de iniciado de los síntomas y se detecta antígeno NS1, ¿sí?
o se hace aislamiento del virus o detección de genoma viral. Las muestras tienen que ser de suero, en general siempre se hacen de suero, o en algunos casos se hacen de tejido. Y si la muestra es tomada después de 5 días de iniciados los síntomas, en general ya se detectan anticuerpos inmunoglobulina M de virus de dengue, ¿sí? También en algunos casos se hace neutralización en par serológico con un porcentaje del número de casos. En definitiva, como vimos o como vieron ustedes en el teórico de enfermedades emergentes y reemergentes, un ejemplo muy importante de enfermedades de la reemergencia que tiene el dengue se observa en esta imagen. Fíjense que si bien estos valores son muy antiguos, porque ya estamos hablando del 2014, ustedes pueden observar la incidencia de dengue con estos colorcitos en lo que es todas las Américas, ¿sí? Reporte de la OPS. Después tenemos que hay numerosos cuadros donde se pueden llegar a hacer las estadísticas de los casos de dengue confirmado. Un caso de dengue confirmado va a ser aquel paciente sospechoso que tenga un diagnóstico confirmatorio de dengue por laboratorio o por nexo epidemiológico, ¿sí? Según la situación epidemiológica del lugar en particular del cual estemos hablando. En este caso tenemos que en esta parte, en la parte inferior de lo que es la tabla, tenemos los serotipos de dengue, y fíjense que en el año 2016 hubo un número de casos de 41.207 acumulados hasta la fecha, pero fíjense, estos son casos confirmados en Argentina. Imagínense ahora con esta última etapa cómo va a estar este cuadro, ¿sí? Acá tenemos una serie de imágenes que también, si bien están los valores o los esquemas, fíjense que están un poco retrasados, vamos del 2009 al 2016, tenemos que los casos autóctonos por localidad van a estar evidenciados por diferentes tipos de coloración, ¿sí? Fíjense acá en Misiones cómo están elevados los números de casos autóctonos por localidad. En el año 2011 es como que mermó un poquito, pero siempre hay un brote en alguna región en particular, ¿sí? Fíjense acá, fíjense acá. En el año 2012, fíjense que hay muy pocos brotes, pero nunca dejan de estar presentes estos casos autóctonos por localidad. En el año 2013 se intensifican un poco más los casos por localidades. En el año 2014 ustedes pueden observar que en general siempre en la región de Salta, todo en esta región de lo que es el norte de Argentina, ¿sí? Se puede observar la presencia de casos autóctonos de dengue. Estos casos nunca dejan de estar presentes, es decir, los brotes en las regiones y bueno, en general siempre en Salta y en Jujuy van a estar como que más. Fíjense que desde los años anteriores hemos visto que hay como más casos autóctonos por localidad. En el año 2015, como figura en esta imagen, tenemos ya en Formosa, en Misiones, ¿sí? Diferentes números de casos autóctonos que van a estar marcados acá de acuerdo a la coloración que se observa en el mapa. Y fíjense en el año 2016 cómo aumentó el número de casos autóctonos. Imagínense cómo estaría ahora el mapa si es que llegáramos a observar el mapa del 2020. Imagínense en la actualidad la cantidad de casos autóctonos que van a aparecer por localidad. Bueno, y en general el dengue es una enfermedad que
va en crecimiento porque también aumenta la pobreza, aumenta la población urbana en lugares donde la urbanización no está planificada, ¿sí? Donde las viviendas son inadecuadas, son precarias, hay déficit de red cloacal, hay déficit de agua potable. Hay obviamente que estas personas que van a estar en un lugar donde la urbanización ya no fue planificada, tampoco van a tener acceso a los centros de salud, y que todo eso va a depender después el tratamiento que el médico clínico va a tener que realizar con este tipo de personas, ¿sí? En definitiva, va a depender no solo de la condición respecto de las manifestaciones clínicas, sino también de todo el entorno, como lo que nos sucede a los médicos veterinarios cuando tenemos que evaluar a algún paciente en la clínica diaria, que tenemos que evaluar no solo las manifestaciones clínicas del animal en particular, sino el conjunto. En este caso el dengue también caracteriza a lo que es el conjunto como para poder o disminuir el número de casos, que ustedes saben va a ser bastante difícil, por lo cual nosotros observamos con anterioridad que hubo muchísimos casos y seguramente existen casos nuevos, pero nuestra función o nuestro granito de arena podría llegar a ser el de realizar una promoción de salud o educación sanitaria, y también realizar en nuestra vida diaria, realizar actividades como para disminuir un poquito el vector, porque ya sabemos, si no hay vector en general hay menor predisposición a la presentación de la enfermedad. Bueno, hablando de vector, tenemos que hay diferentes tipos de métodos de captura, que en general quizás ustedes esto ya lo vieron en la clase de mosquito, ¿sí? Esto en definitiva era para mostrarles que hay innumerables formas de captura, que no es necesario ser extremista, ¿sí? Ustedes vieron los diferentes tipos de captura, o mejor dicho, no captura necesariamente, sino la prevención que tenemos que ejercer para este vector en particular. Y en definitiva hay muchas medidas de prevención y control que nosotros podemos llegar a ejercer para poder disminuir la transmisión del dengue. En algunos casos, o de ser posible, tenemos que tratar de evitar estar a la intemperie en las horas de mayor densidad de mosquitos, que sabemos que es a la mañana temprano o en el atardecer. Y en el caso de que necesitemos salir por cuestiones de trabajo, por algo en particular, utilizar repelentes, ¿sí? Esto es una imagen de lo que se hace experimentalmente de captura de mosquitos. También se utilizan ovitrampas, ¿sí? Para poder realizar un esquema y poder determinar a qué tipo de huevo de mosquito pertenece y demás, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que tenemos que utilizar nosotros son repelentes, utilizar mosquiteros en las camas, proteger a los bebés con mosquiteras, con redecillas protectoras, aplicar repelente, usar ropas claras, y obviamente, no menos importante, el realizar el descacharrizado, que ustedes más bien quizás eso hayan escuchado con mayor frecuencia, ¿sí? El Aedes en general huye naturalmente de los elementos que reflejen la luz del sol. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar es el acúmulo en nuestras casas, en el fondo de las casas, o lugares así que estén medio a la intemperie, y que donde este mosquito pueda llegar a tener la posibilidad de oviposicionar, ¿sí? Y aquí tenemos un cuadro comparativo de la sintomatología de los diferentes tipos o de las diferentes enfermedades que ustedes van a ver en el práctico de hoy.
Si bien yo le hablé de dengue, donde vimos que dengue se caracteriza por presentar, la persona con dengue se caracteriza por presentar fiebre, mialgia, artralgias, cefaleas, dolores de cabeza, dolor retrocular, van a haber otros tipos de enfermedades que, ¿por qué se las presenta así? No solamente por el grupo de los arbovirus, sino como para que también ustedes, cuando tengan que realizar el estudio de la materia, se les simplifique, para que no estudien específicamente dengue y vayan solamente a dengue, vayan solamente a Zika. Entonces, al agrupar las enfermedades, al distinguir las diferencias, al realizar cuadros comparativos, ustedes ya tienen un grupo de enfermedades con las cuales pueden llegar a rendir después en el examen final, ¿sí? Otros síntomas que presenta Zika, por ejemplo, tiene conjuntivitis, chikungunya tiene hepatomegalia. Si ustedes miran en la bibliografía, pueden extender aún más este cuadro comparativo. Esto es más bien a modo de un pequeño resumen para que ustedes vean que dengue, Zika, chikungunya, malaria y oropuche son enfermedades que en general se caracterizan por tener medianamente la misma sintomatología, pero hay algo en particular que caracteriza a una de la otra, ¿sí? Bueno, con la actividad práctica del día de la fecha, la modalidad de este práctico va a ser el modo cuestionario y tarea. Van a tener que responder entonces un cuestionario. Ese cuestionario va a ser de dengue, de lo que vimos hoy en la clase, y van a tener que subir una tarea. La tarea tienen en la página, tienen material de lectura para realizar la tarea en la página de SAPUBET, en la sección de actividad práctica, enfermedades emergentes reemergentes, ¿sí? Ahí van a estar los artículos en PDF que van a tener que leer y van a hacer un cuadro comparativo, pero de las cadenas epidemiológicas. Entonces ustedes ya tienen material como para poder estudiar, no solo para el parcial, sino también para el final. Y así tienen un grupo de enfermedades con las cuales ustedes ya están teniendo alguna base como para poder rendir en un futuro, ¿sí? Van a estar disponibles ambas actividades desde las 9 del día de hoy hasta las 12 horas del 2, sería de mañana, ¿sí? Y bueno, van a entrar a la cátedra de salud pública en el aula virtual de Moodle, van a responder el cuestionario de la clase práctica, que va a ser de dengue, y también van a subir su actividad tarea en la comisión que corresponda, obviamente, ¿sí? Bueno, y eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que tengan de duda, por favor, no duden en comunicarse con cada una de sus docentes.